Muy bien, entonces, pues la idea era hablar un poquito en esta conferencia de tratamientos curativos para el VIH. Para empezar, mis conflictos de interés. Solía dar hace tiempo pláticas para diversas industrias farmacéuticas. Hace tiempo que ya no doy y pues no tengo ningún conflicto que declarar. Tristemente, porque podría ser mucho dinero. Bueno, entonces, cuando hablamos de cura, ¿qué es lo que queremos decir? Hay dos tipos de cura en VIH. Todo digamos, el objetivo de curar gira alrededor de esto que llamamos reservorio, y voy a hablar más en detalle al respecto, pero básicamente es el genoma viral integrado en las células, ¿no? Y la idea sería, pues, eliminarlo por completo, ¿no? Tenemos este virus, este reservorio viral, hacemos alguna maniobra y nos quedamos con nada. Eso sería esterilizante. Y cuando digo nada, es nada, ¿no? Nada de VIH en el organismo una vez que retiramos tratamiento antirretroviral y pues, el VIH es un recuerdo nada más, ¿no? Cura esterilizante es como el ideal, ¿no? Tenemos un premio de consolación, ¿no? Quizás un poquito menos difícil de lograr, es lo que llamamos cura funcional. Y esto sería, pues tenemos el mismo reservorio viral, hacemos alguna de estas maniobras novedosas, quitamos antirretrovirales y nos quedamos con un reservorio un poquito más pequeño, pero presente todavía y controlado por diversas células del sistema inmune, CD8, NKs, o anticuerpos, en fin, un poquito como una enfermedad latente, ¿no? Como la TB latente, digamos, ¿no? Queda ahí. Y si bien no logramos esa cura completa, esterilizante, en donde no hay absolutamente nada de VIH, pero por lo menos es un paciente que quedaría sin tratamiento y es un paciente que no contagiaría y que se declararía como curado, pero funcional, ¿no? Es decir, no esterilizado completamente, ¿no? Son esos dos conceptos que hay que recordar. Ahora, lo que hay que preguntarse es si realmente necesitamos un tratamiento curativo, y eso es una pregunta que es recurrente, sobre todo en diversos congresos, ¿no? En CROI, en IAS. Sí, realmente tenemos que hacer tantos esfuerzos para curar a los pacientes, porque honestamente no nos está yendo tan mal. Recuerdan aquellos tiempos en donde llamábamos HART, ¿no? El tratamiento altamente efectivo. Ahora tenemos un tratamiento extremadamente efectivo. Es una tableta al día, además. Muchísimos pacientes con otras enfermedades toman muchísimas más tabletas. Muchos pacientes sin enfermedades toman muchas vitaminas, por ejemplo, al día, ¿no? Entonces, estos pacientes con una sola tableta al día tienen un tratamiento, acceso a un tratamiento extremadamente efectivo, ¿no? Y bueno, no se diga una tableta al día, vamos a llegar pronto, ¿no? A usar una inyección mensual, ya está por lo menos aceptado, y quizás en un futuro no tan lejano, ¿no? Podemos pensar en tener tratamientos pues con una vida media muy prolongada, por ejemplo, no solo mensual, sino a lo mejor cada 6 meses, o incluso dispositivos subcutáneos de cada año o más todavía. Entonces, si tenemos eso, que mantiene a los pacientes con una carga viral indetectable, y sabemos que el indetectable es igual a intransmisible, o U equals U en inglés, lo cual es maravilloso. Entonces tenemos pacientes que toman pocas pastillas, que además mantienen su carga viral indetectable. Esas pastillas además son 100% tolerables, o casi, ¿no? Realmente les va muy bien. Además tenemos oportunidades cada vez más de diagnosticarlos temprano, ¿no? Y entonces darles tratamiento oportuno y temprano también. Y no solamente eso, estos tratamientos nos permiten prevenir, ¿no? Dar tratamiento preventivo con muchísima eficacia. Y bueno, los métodos de barrera, que son muy eficaces. El único problema del condón es que depende del hombre que lo use, y pues sabemos que no podemos confiar en los hombres. Entonces, habiendo dicho esto, ¿no? O sea, ¿por qué necesitamos ese tratamiento curativo? Pues en realidad, desde el punto de vista individual, yo creo que sí necesitamos esa cura, porque muchos pacientes no tienen acceso a ese tratamiento maravillosamente eficaz,
Muchos pacientes tienen enfermedad cardiovascular, renal, metabólica. Muchos pacientes mueren de cáncer. Es de estas enfermedades crónicas, metabólicas y demás, es finalmente de lo que mueren los pacientes, aún con ese tratamiento maravillosamente eficaz. Luego, si algunos pacientes no se lo toman bien por cualquier situación de la vida, desarrollan resistencia y entonces es un pesar. Y ahí ya no podemos hablar de una pastilla al día, ahí pueden ser varias pastillas al día con toxicidad que ya conocemos. Y bueno, el peor de todos, ¿no? Es el estigma. El estigma ese sí no se les quita mientras tengan la infección y eso es un grave problema en todas las regiones del mundo. Hay pacientes que están por tener VIH, están en la cárcel, hay pacientes que son asesinados, hay pacientes que son abandonados por sus familias o en los trabajos. Y no es en lugares lejanos, o sea, en México hay pacientes míos en aquel entonces cuando estaba yo allá que los han corrido por tener VIH, ¿no? Y esto es un estigma pavoroso que no se quita a menos que les quitemos el VIH. Entonces creo que por razones individuales, creo que sí vale la pena buscar estos tratamientos de cura. Desde el punto de vista de salud pública, bueno, la verdad es que tampoco lo estamos haciendo tan bien. Ya oímos presentaciones, ¿no? Sobre acceder, lograr ese famoso 90-90-90 y pues todavía nos falta, ¿no? Esto es a nivel mundial y pues no todo mundo está diagnosticado y de los que están diagnosticados no todo mundo está en tratamiento o en seguimiento por lo menos y de esos no todo mundo está suprimido o con carga viral suprimida y entonces eso da al final que apenas 50% de la gente está realmente indetectable y por ende no transmisible, que era ese ideal que yo pintaba hace unos segundos. Y finalmente, pues si vemos, solo 2 hemos logrado curar, ¿no? Como si yo hubiera participado. Ok, ¿por qué es tan difícil llegar a esta cura? La clave del asunto es el reservorio, que es este genoma insertado en el genoma humano. Hablando de humanos, en realidad el primer factor, el primer obstáculo es el factor humano y es ese estigma del cual yo mencionaba. Ese estigma es tan poderoso que evita que la gente se haga la prueba de diagnóstico, ¿no? Mencionaban hace unos momentos, había una pregunta sobre si cuándo se iba a quitar lo del consentimiento informado y ojalá también se quitara en otros lados. Y sí, en efecto, ha sido una barrera. La gente no se quiere hacer la prueba porque, bueno, es que si te haces la prueba, ¿por qué te estás haciendo la prueba? ¿Qué hiciste o qué, no? Y los doctores o las enfermeras tampoco quieren ofrecer esa prueba, ¿no? Porque pues les cuesta trabajo hablar del tema, porque si ofreces la prueba es entonces porque piensas que el paciente ha estado teniendo malos comportamientos, ¿no? Ese estigma nuevamente y discriminación que tenemos que quitarnos y que nos impide pues lograr tener a todo el mundo diagnosticado, tratado y a lo mejor con la esperanza de curarlos. Ok. Ya. Tenemos también esto de replicación viral persistente. Es finalmente el tratamiento antirretroviral, por más maravilloso que sea, en realidad no logra completamente eliminar esa replicación y esa pequeñísima replicación, aún quizás por debajo de los límites de detección, permite repoblar el reservorio, ¿no? Infectar nuevas células y tener nuevas células con este genoma integrado. Ya les decía yo, el máximo enemigo, que es de hecho el nuevo blanco terapéutico para lograr la cura de VIH, es el reservorio. Si logramos eliminar este reservorio, lograremos curar VIH. Aquí una de las grandes dificultades es que una célula latente o quiescente que tiene integrado VIH en su genoma no expresa ningún marcador que le avise al sistema inmune que tiene una infección viral y entonces pasa desapercibida y no hay manera de saber que esa célula tiene o no VIH. Hemos buscado esos marcadores, quizás hay algunos, se han publicado varios artículos al respecto, pero
no hemos dado realmente con el clavo sobre qué marcador sería el que nos indicaría que tiene un genoma distinto, ¿no? Y el problema de eso es que entonces no es reconocible por células NK, por CD8, ni por antirretrovirales, y entonces obviamente no lo logramos eliminar. Peor tantito, estas células se esconden en diversos reservorios anatómicos, en diversas regiones del cuerpo humano, y entonces no logramos tener acceso a ellas por los diferentes tratamientos. Aquí es otra representación gráfica de lo que estoy diciendo. Tenemos la sangre periférica en donde varias células del sistema inmune están pues infectadas, ¿no? O latentemente infectadas, participando del reservorio. En mayor o menor medida, mayor en las de memoria efectora, pero estas tienen vida media muy corta. En gran medida, memoria central, las células de memoria central son realmente las que mantienen ese reservorio. En menor medida las naives, pero el problema de las naives es que surten a las de memoria central y entonces es como el guardadito, la caja negra del reservorio, ¿no? Estas mismas pues pasan a tejidos linfoides secundarios y ahí también se pueden esconder y mantener. Se agregan otras células como este macrófago, dendríticas, etcétera, que también pueden en menor medida tener virus integrado. Finalmente, mucho de la pelea contra VIH ocurre en este tejido, es el tejido linfoide asociado a intestino, el GALT, y pues de nuevo encontramos estas mismas, memoria central, memoria efectora, macrófagos, en fin. Otros conocidos reservorios anatómicos son el sistema nervioso central. Ahí se agrega una gran dificultad que es la barrera hematoencefálica que no permite pasar el paso, perdón, de medicamentos fácilmente, ¿no? Esto es muy conocido y entonces los antirretros sí penetran, pero no muy bien y de hecho el VIH si se replica en el sistema nervioso central puede tener replicación independiente y podemos encontrar un paciente con carga viral indetectable en sangre y con replicación detectable en sistema nervioso central. Poco a poco, obviamente, las nuevas terapias penetran mejor y vamos teniendo mejores efectos en sistema nervioso central. Otros tejidos, pues, en donde se pueden esconder, quizás más raro, ¿no? El VIH, pues es, por ejemplo, tejido adiposo, que tiene también macrófagos y células inmunes, entonces puede ser un reservorio, y en fin, pulmones, otros también. Ahora hablemos de estrategias. Esta ya pues parece un poco complicada, pero no se preocupen, vamos a ir poco a poco. Y son, déjenme decirles, muchísimas más estrategias. No alcanzo a hablar de todas, pero voy a empezar con esta. Este es el trasplante médula ósea. Todos hemos oído hablar de estas dos personas que oficialmente se curaron. Cabe mencionar que, bueno, ambas tuvieron, uno es el paciente Berlín, el otro es el paciente Londres. Hay más, digo, trasplante médula ósea se hacen, pues, digo, cuando se necesitan y el hecho de que coincidan, pues, ciertos cánceres, ¿no? Leucemias o linfoma refractario, etcétera, y que tengan además VIH, tampoco es una situación extraordinaria y entonces puede que requieran trasplante médula ósea y ya, pero no todas se han curado. Sabemos pues de estas dos. Hay incluso un consorcio internacional, se llama eSystem, que es europeo, en donde tú te puedes inscribir como centro y si detectas que tienes un paciente candidato, ¿no? Que se va a hacer trasplante médula ósea, que tiene VIH, entonces no con fines de cura de VIH, sino por fines de tratamiento para su cáncer, entonces lo que hacen es que hay todo un protocolo, obviamente, y se mandan ciertas muestras antes, durante y después del trasplante para que ellos, este consorcio, puedan analizarlas y detecten si está curado y detecten también si no está curado, pues en dónde, qué le pasó al reservorio, qué tanto se modificó, etcétera. Es todo un protocolo de investigación. Ya tenían, la última vez que chequé, que esto fue pre-COVID, casi como 30 personas ya incluidas. En nutrición era parte de ese centro, pero tristemente se nos murieron dos pacientes que iban a ser candidatos antes de lograr el trasplante de médula ósea, entonces no pudimos ingresar. Estos trasplantes fueron hechos con unas células modificadas
perdón, no células modificadas, son donadores que tienen ya la mutación, esta mutación homocigota delta 32 en este gen de CCR5 que es el correceptor de VIH. Las células que tienen mutado este correceptor o que no lo expresan tienen cierta resistencia para que el VIH entre. Usa otros correceptores, por eso no es del todo ideal y entonces puede usarse XR4, pero el que usa más frecuentemente y particularmente en infección aguda es CCR5. De todos esos 30 pacientes que bueno, por lo menos que están inscritos en el e-System, no todos tenían donadores delta 32 CCR5, ¿no? Como pongo aquí, pues es un procedimiento muy riesgoso, les decía, pues estos pacientes tienen una alta mortalidad, son realmente tratamientos pues difíciles, costosos, poco prácticos, entonces obviamente nadie está proponiendo esto como un tratamiento generalizado para todos los pacientes con VIH, ¿no? Pero como prueba de concepto sería importante y quisiera tomar estos segundos para recordar a este buen amigo Tim Roy Brown, que los infectólogos que pues que nos encontrábamos en las diferentes conferencias, pues lo veíamos ahí participar. Él, en cuanto se logró curar, ¿no? Y fue el primer paciente curado, se volvió un activista, creó su propia fundación y participaba en protocolos de investigación o ayudaba pues a financiar protocolos de investigación para la cura, ¿no? Y tristemente falleció recientemente debido a la leucemia, o sea, falleció sin VIH. Eso es importante. Tristemente, pues perdimos a una gran persona, pero bueno, la lucha continúa. Ok, entonces esto es para trasplante de médula ósea. La otra gran área, pues, la gran estrategia de cura ha sido shock and kill. Esto como activación y muerte, no sé cómo decirlo en español, también se llama kick and kill, como patear y matar. Todo esto suena muy agresivo, pero bueno, el enemigo a vencer es muy agresivo también, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la latencia? Como les decía, el VIH se integra en el genoma humano, en una célula inmune, y si la célula está quiescente, pues no expresa ningún marcador y queda como infección latente. Después de algún evento o algo que la active, esta célula entonces empieza a replicar o a transcribir, traducir pues proteínas virales y pues el virus se replica creando pues estos viriones que infectan otras células y como se muestra aquí pues expresa entonces marcadores virales en la membrana celular. Esto inmediatamente es reconocido por células CD8 o células NK y la célula muere. Entonces tiene una vida media muy corta, pero de aquí a que muere alcanza el tiempo para pues aventar al sistema pues cientos de miles de copias, ¿no? De viriones. Entonces, si pudiéramos, pero digo, el final de esto, porque gana siempre la célula NK y el CD8, esta célula muere y terminamos con todo este bonche de producción de viriones, ¿no? Entonces, si lográramos activar o de alguna manera estimular esta célula, pues por lo menos lograríamos que exprese estos marcadores y que las NK y CD8 hagan su trabajo. Claro que implica usar antirretrovirales para que estas células no infecten más otras, ¿no? Esto es como un poco darle dinero a una organización terrorista para que derroque un gobierno. No digo que esto nunca se haya intentado en ningún momento de la historia de la humanidad, es simplemente una idea así al azar que se me ocurrió. Esto de la transcripción pues está regulada por las histonas. Entonces cuando la cromatina está cerrada no se transcriben genes y por ende no se replica el VIH. Cuando está abierta la cromatina, está acetilada, entonces ahí es donde hay transcripción y por ende hay replicación viral. Entonces si mantenemos desacetilada esta cromatina, entonces lograremos pues que se quede pues el VIH ahí
pero si inhibimos esta desacetilación, entonces estimularemos VIH al contrario, ¿no? Y esta es la idea, ¿no? Aquí tenemos muchas opciones de activadores de celulares, ¿no? Entonces, los inhibidores de desacetilasa de histonas, que esa es la idea, se inhibe la desacetilasa y entonces se abre la cromatina. Un gran ejemplo es Borinostat. Aquí hay un ejemplo muy conocido, ácido valproico, se descubrió, fue de los primeros que se descubrió al azar, obviamente que no tenía, no solamente pues tenía todos sus efectos terapéuticos, sino que además estimulaba pues la replicación viral. Tenemos otros activadores de NF-κB, tenemos moduladores de AKT, tenemos inhibidores de metiltransferasa o estimuladores de JAK-STAT como el interleucina 7. En fin, tantas y tantas opciones para que ninguna sirva, caray. Ha sido una gran decepción y esto es uno de los últimos ejemplos, es un Lancet del 2020. Esto es en el eje de las Yes, podemos ver virus, o sea, DNA integrado, ¿no? Expresado en copias por millón de células, CD4. Y aquí en este primer grupo vemos antes al momento de la aleatorización y después de la semana 16 y 18. Y esto en azul clarito, los pacientes que reciben tratamiento antirretroviral. Y aquí en grisecito horrible, los pacientes que tienen además Borinostat. Y si se fijan, antes y después de tratamiento, ni una sola diferencia. Entonces no logramos que el agregar Borinostat disminuya tantito siquiera el reservorio y es terrible. Entonces como que esta de Shock and Kill todavía le falta mucho por trabajar. Vamos a otra nueva, esta es diferente, se llama Block and Lock y esta lo que hace es, bueno, si no lo logramos pues estimular para matar esta célula, ¿por qué no le ponemos cola loca, ¿no? Pegamento y que se quede ahí y ya no me importa, ¿no? Ya no se replica. Entonces es una buena idea, esto lo que se llama silenciamiento transcripcional genético o TGS. Y la idea es generar este complejo RITS, que no es un hotel, se escribe diferente. Es RNA Induced Transcriptional Silencing Complex. Y entonces la idea es que este complejo con esta proteína, AGO1, que este complejo de manera específica se liga a la cromatina y logra pues, aumentar la metilación de histonas y disminuir la acetilación y logra mantener pues el DNA viral silenciado, ¿no? Y esto es gracias a estas moléculas, los SIRNAs, que son Short Interfering RNA, no me sé la traducción en español, o estos SHIRNAs, que son Short Hairpin RNA, o estos Long Non-Coding. Entonces, en resumen, son diferentes moléculas de RNA o de ARN que en asociación con esta proteína forman este complejo y detienen ahí la cromatina y logran detener a la transcripción del VIH. Como en todo, en estas terapias novedosas, suena muy bien in vitro, pero hay que lograr administrarlo al humano. Entonces, ahorita ya con la tecnología de nanopartículas, pues se puede administrar, está en investigación esto. Y la otra idea es hacer aféresis, hacerlo por fuera, ¿no? En ex vivo, y después infundir de nuevo estas células. Esa idea ya se ha utilizado incluso para silenciar CCR5. Se publicó en el New England hace algunos años, no funcionó, pero bueno, esta idea de silenciar el VIH es nueva y creo que es bastante buena. Como ven, hay muchas de estas moléculas que están siendo investigadas y que esperamos puedan pasar a siguientes etapas de investigación y que podamos tener buenas noticias, ¿no? Ok, vamos con la última que para mí es la más emocionante. Esta, de hecho, se andan peleando ahí el Nobel seguramente, para ver quién lo describió. Esta lo han oído mencionar, seguramente es edición del genoma humano y es gracias a esta molécula que se llama CRISPR-Cas. Entonces, ¿cómo funciona el CRISPR-Cas? Creo que me brinqué una diapositiva. Ahí está. ¿Cómo funciona el CRISPR-Cas? Pues es una molécula de RNA de transferencia que esto se descubrió en células, me parece, procariontas que se defendían, eran bacterias, pues, que para defenderse de bacteriófagos. Entonces, lo que tienen es
la secuencia específica del bacteriófago y cuando entra a la célula es detectado y es cortado inmediatamente y gracias a esto ya no puede hacer su ciclo viral. Entonces aquí es lo mismo, ya podemos por ingeniería genética decirle exactamente qué secuencia blanco queremos y entonces podemos decirle a este RNA transferencia, por favor, córtame esta porción del gen TAT o esta porción del gen GAG, la que sea de VIH, ¿no? Que nos interese, y después con polimerasas, pues naturalmente la célula repara el daño hecho y lo repara, podemos incluso inducir esa reparación, entonces queda muy mutado el gen en cuestión y ya no replica para nada, ¿no? Hay que saber que la mayoría del reservorio que medimos en realidad son virus incompletos o virus disfuncionales, pero bueno, solo se requiere un virus que sí sea funcional para que todo vuelva a empezar y por eso no podemos curar, ¿no? Pero bueno, esta idea de cortar el VIH ahí en el genoma no suena nada mal y pues hasta ahorita sí se ha logrado en cultivos celulares, han eliminado por completo virus VIH de cultivos celulares, lo cual es muy emocionante. Creo que este fue Croy del 2019 mostraron cómo, pues siguiendo esta tecnología, editaron el genoma de SIV que estaba pues insertado en simios, en primates no humanos. Es un experimento muy bonito que les traje. Oh, estoy teniendo problemas con mi presentación. Se está brincando diapos. Aquí está. Entonces, perdón por eso. Entonces, el asunto es que infectaron primates, infectaron simios, después les iniciaron tratamiento antirretroviral y después hicieron dos experimentos. El primero fue sacar células, PMC, son células mononucleares de sangre periférica, y hicieron ahí el procedimiento in vitro, ¿no? Esto, bueno, ya se había probado antes, pero querían asegurarse de que su sistema estaba funcionando y que in vitro sí lograban curar el cultivo celular o el cultivo viral, ¿no? Y después de eso inyectaron el mismo RNA, bueno, CRISPR-Cas, pero gracias a un adenovirus, ¿no? Un vector. Entonces lo inyectaron a los simios y después de algunas aplicaciones, bueno, los sacrificaron y después de la necropsia, bueno, obtuvieron sangre periférica y tejidos, analizaron qué tanto se distribuyó el virus y de las células, lo que hicieron fue estimular esas células para tratar de obtener, exprimir, digo, al máximo, ¿no? Y ver si se podía recuperar virus o no. Y pues funcionó. Este es el primer experimento, estos son en células mononucleares de sangre periférica, PBMCs, y lo que vemos es que en todos los simios tratados se observa esto es un Western blot, y se ve el GAG truncado, ¿no? Entonces se logra demostrar que el GAG que estaba insertado ahora está truncado. Eso es en cultivo viral. Y en las células de los simios que trataron con el adenovirus, también lo mismo, demuestran la presencia del GAG truncado en todos los simios tratados y cuando buscan estimular en cultivos virales estas células para ver si encuentran virus, observan que en el control pues hay un rebote viral, ¿no? Este es el simio no tratado, y en los demás tratados aquí se confunden las curvas porque están todas planas, porque no hay absolutamente nada de virus, lo cual está muy emocionante, y ahora la idea es pasar de simios al humano. No hay mucha diferencia, me dirán. Algunos más que otros. Entonces, ya se obtuvo pues el permiso pues para avanzar al humano y pues la idea es hacer experimentos tanto ex vivo como les mostraba, como también in vivo, dependiendo del sistema de administración. Entonces, esto queda pendiente, vamos a ver en los próximos momentos. No me da tiempo de contarles de todas las otras ideas locas que se han utilizado. Hay tanto el uso de citoquinas homeostáticas, de bloqueadores de checkpoints, que ahorita es muy sonado como terapia para cáncer, pero que al estimular el sistema inmune, pues logran matar esas células cancerosas. Pues también la idea es
que logren matar a células con reservorio viral. Y bueno, todavía falta mucho y tienen muchos efectos adversos además. Esta idea de alfa 4 beta 7, cómo me entusiasmó. De hecho, yo tenía un grant o sea, apliqué para un grant, no tenía el grant, justamente no me lo dieron, para dar terapia con anti-alfa 4 beta 7, se usa para enfermedad de Crohn y es un inhibidor de migración al tejido linfoide asociado a intestino, y también parece que tiene cierto efecto antiviral, entonces también es una idea para disminuir el reservorio. Estas células también son fascinantes, se sacan células CD8, se programan para actuar en contra de cierto receptor y después se infunden y entonces eliminan el receptor. Funciona muy bien para enfermedades que tienen un receptor conocido. Entonces, para leucemias está perfecto. Para VIH, como les dije, el reservorio no, sobre todo el reservorio donde está la célula latente completamente, no expresa nada fuera de lo común y entonces no hay manera de identificar y entonces pues no podemos decirle a las CAR T cells a quién atacar. Y bueno, la idea de anticuerpos neutralizantes funcionan más o menos. En conclusiones, necesitamos seguir estudiando el reservorio, ese es el enemigo a vencer y entre más lo entendamos, entre más sepamos cómo medirlo, entre más sepamos cómo identificarlo, mejor lograremos eliminarlo, ¿no? Creo que la combinación de diversas estrategias es la clave y eso lo aprendimos desde que empezamos a usar el HART, ¿no? En los 90s más o menos, atacar al virus por diferentes lados es creo lo mejor. Creo que la terapia génica, en particular de CRISPR-Cas, CRISPR-Cas es lo que me parece que es la más prometedora, vamos a ver. Y pues siempre que tenemos estas ideas muy locas, hay que ver, pues siempre pensar en esto de a escala grande, cómo hacerlo, ¿no? Porque podemos lograr curar uno con una terapia hiper cara y complicada y peligrosa, pero eso no implica que logremos curar al resto del mundo, ¿no? Y lo esencial, pues la idea es curar a todos. Y pues con eso termino, síganme en Twitter, estoy atento a sus preguntas. Ese es el hospital en donde estoy trabajando, Kingston, con su lago Ontario y el río San Lorenzo, y aquí el río Cataraqui, con mucho gusto. A sus órdenes. Doctor Pérez, muchísimas gracias por su presentación. Ahora vamos a validar si tenemos preguntas en este momento. Me dicen en el máster que no tenemos preguntas. Doctor, muchas gracias por su excelente participación y por compartirnos todo su conocimiento y trayectoria. A sus órdenes.